Bueno, estamos con Pablo Rachoppi, Carolina Assi y directores de El Olimpo Vacío y por supuesto Juan José Sebreri, que es el protagonista principal de este documental. El pretexto. El pretexto. Contame un poco cómo surge la idea. Bueno, la idea surge, antes que de la idea surgieron las ganas de conocerlo a Sebreri a partir de la lectura de varios libros. De hecho, un día yo estaba leyendo un libro y le estaba leyendo partes del libro a ella y me decía, qué interesante este tipo que se mete, una de las cosas que me llamó la atención, que se metía con Maradona, con él. Y fue la primera vez que tuve la sensación de decir, estoy leyendo a alguien que se mete con alguien que hasta ahora nadie se atreve, no sé por qué motivo, pero me parecía interesante, por lo menos lo ponga en cuestión. Y un día pensé, qué ganas de conocer a este tipo y tomamos un café con él. Y a partir de eso leí varios libros más, un día me lo puse en Omar y entré, lo saludé. Ah, ¿te lo usaste? Lo vi por la esquina, cuando yo leí todos los mediodías. Y lo encaré y me quedé charlando con él como una hora así, muy contento por el encuentro. La tarjeta de presentación, porque generalmente yo no para mucha gente, por la calle yo no me quiero la tarjeta de presentación de que yo no sé, después vi que era una persona interesante y demás, porque igualmente hubiera hecho amistad con él. Pero de entrada, la tarjeta de presentación me dice el nombre, soy Pablo Rachoppi, no sé si ese nombre te dirá algo. Y yo digo, sí, me dice algo que no tiene nada que ver con vos, una cosa de otras épocas. Y digo, ¿quién es? No, digo, este es un viejo actor de radio y de cine, sobre todo de radio, trabajó en compañías de radioteatro un poco de clase B, cuya protagonista era Duarte. Es decir, que algo que nadie se acuerda, porque es un género, el radioteatro es un género que ha desaparecido por completo, no hay historia. Yo llegué a escuchar. Y el radioteatro, sí, por eso, yo también, cuando era chico. Y evitado arte, esa época de su vida también ha quedado completamente olvidada. Y bueno, y así fue. Después nos encontramos otras veces y era muy lector mío, yo me di cuenta que era una persona que entendía muy bien. Cuando me hizo la propuesta de hacer una película, yo consideré que estaba bien, después la conocía hasta Caro, pero yo me di cuenta que sí, que realmente eran dos personas serias que aunque no tenían esa experiencia, que podían llegar a hacer algo. Pero no me imaginé que iba a salir tan bien. Con todo eso pensaba una película modesta, un documental modesto, y fue más de lo que yo pensaba, ¿no? Y sobre todo me sorprende la recepción que está teniendo esta película. Están hablando, los principales diarios han hablado de ella, y bueno, eso yo no lo pensé. Ahora vamos a ver si cuando sale de ese círculo cerrado que es el Bafisi, qué repercusión tiene. De cualquier manera, yo creo, cualquiera sea el medio, porque hay muchos inconvenientes, obviamente, los cines comerciales. Primero por razones de género, el documental no es un género que se disfruta mucho, y segundo por razones de contenido, digamos. Bueno, pero de cualquier manera yo creo que ya está asegurado un lugar en la historia del cine argentino. Eso sin lugar a dudas, dentro del cine documental, como lo dijo el propio Marcelo Ranocchi, no hay otras películas. Él dijo desde hace muchísimos años. Y yo no creo, porque tiene unas peculiaridades. Hay otras documentales que han sido muy famosas en su época, pero la peculiaridad que tiene esta, que es la primera película contra la corriente, totalmente contra la corriente, cosa que no ocurría. Generalmente se la compara con La República Perdida, está buena La República Perdida, pero en última instancia es una película también populista. Populismo democrático, populismo moderado, pero el guión es más correcta, mucho más correcta políticamente. Eso es después hay otras, bueno, famosas como La Hora de los Zorros, que es la exaltación de algo que no existe, que es el peronismo revolucionario. Es decir, que hay que verla como un momento, como el reflejo de una época, no como una película en sí, porque es todo una fantasía, casi. Es una película de ciencia ficción, aparte de otros efectos que pueden tener.
Es decir, que yo no encuentro otra película. Algunas, las más atractivas y las que más podrían parecerse a esta, yo creo que es un género nuevo, porque existe el documental propiamente dicho, que generalmente es un género, son películas aburridas. Tienen que interesarle mucho aún el tema para que un documental se mantenga. Y está la docuficción, que es una película, que ahí sí hay películas buenas, pero con actores. Esta sería un término medio entre el documental propiamente dicho, que va más allá porque tiene una intriga, tiene una narración. Yo te vi actuar en esta película de espaldas, bastante bien, iba yendo. Es una actuación. Es una actuación, sí, no, y además hay un relato. Hay un lenguaje corporal, ¿no? Hay dos documentales que podrían estar dentro de ese género, que son la de Carlos Correa, pero que está un poco, le falta algo, y la de Ada Falcón también, esa también, pero que es una temática muy distinta. Pero después no hay otra. Yo creo que además se parece mucho, yo me siento muy identificado con esa película porque es un poco el estilo de mis ensayos. De estadística, eso lo han observado algunos críticos, no lo invento yo, son ideas, pensamientos narrados, relatados, como contados. Hay una parte ficcional en mis ensayos. Y eso está en esta película. Es decir, estoy feliz que te haya gustado tanto. Teníamos un miedo, había un momento donde teníamos mucho miedo que no te gustara. O sea, obviamente la primera persona a la que se lo teníamos que mostrar y que queríamos que estuviera contento, digo, por un lado queríamos hacer la película que nosotros queríamos, pero por otro lado también queríamos que te gustara, porque con los años se creó una relación de afecto. Si no me gustaba, hubiera terminado nuestra relación. Sí, te hubiera pasado. Bueno, me pone muy feliz que te haya gustado tanto. Con eso que acabas de decir, eso es exactamente igual a lo que compartís. Porque yo tengo todo el derecho a hacer una cosa que a vos no te guste y entonces ya cortás. No, pero yo estoy comprometido. Parece un peronista. No, porque yo estoy comprometido. De otras películas no me hubiera importado, pero ahí yo estoy comprometido en la película. Es decir, Virginia también está comprometida con este proceso. ¿Cómo? Virginia también está comprometida con el proceso, ella también se enoja por eso. Sí, bueno. Entonces, sí, pero ellos son parecidos. No, bueno, pero yo no tengo poder sobre nadie. No arrastro multitudes a la diferencia. Esa es la diferencia. Arrastrar multitudes, eso es un tema que me interesa. Arrastrar multitudes y un escritor. A mí me dice, pero vos siempre has creado un personaje del antihéroe, del marginal, y sos un escritor, sos un bestseller, y te haces un libro. ¿Pero qué es un escritor? Ser un escritor famoso en la Argentina es el escritor desconocido en el mundo, porque no somos nada. Porque acá bestseller de Gianni vende 5.000 ejemplares o 10.000 ejemplares como máximo, se reirían en cualquier país realmente donde hay cultura literaria, como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania. Es decir, que hay un chiste de Borges que yo lo aplicaría a los escritores, le dice, hace un comentario de una película argentina en Sur, cuando escribía críticas de cine en Sur, y dice esa película, es la mejor película argentina, es decir, la peor película del mundo. Y eso se puede aplicar, es el escritor más leído de la Argentina, el menor leído del mundo. Así que son incomparables. Esa comparación que hiciste no es feliz. Con Cristina. Es una cosa. Estaba viendo yo en la película una cosa que me impresionó mucho es la documentación. Cómo se han documentado y la solidez de la documentación. Aparte del archivo, hablen ustedes, lo que han investigado. ¿Cómo fue un laburo? Sí, empezamos primero cuando nosotros teníamos el tema y empezamos a grabar. Dijimos un día, bueno, ahora vamos a empezar a armar una maqueta con todo esto, a ver cómo resulta, cómo surge una narración. Y la primera idea fue que no sea un documental donde hay un señor frente a la cámara que habla, y como la secretaria de Hitler, está buenísimo el testimonio, pero digo, es una señora que habla que si no te interesa mucho y no te metes mucho en lo que dice, que yo te termino aburriendo porque no... Bueno, es desaprovechar el cine, porque vos podés estar escuchando y mostrar otra cosa. Exacto, o podés estar viendo a ella haciendo otras todos cosas. sugiero que está también el de la novela de Wagner, también lo mismo. Hay para algo testimonial de alguien que
fuiste testigo de algo muy importante, digo, tiene un sentido. Pero claro, la película... No, pero aún así, vos podés estar escuchando lo que dice y mostrando con imágenes lo que está narrando. Pero a veces también es fuerte, qué sé yo, lo que le pasa y lo que vos ves que por ahí no está diciendo y se lo ves en la cara, qué sé yo. Pero en este caso, la película también tiene como, digo, es una película que no es meramente descriptiva, es una película donde hay como mucho análisis crítico, digo, y ahí es como que si no ayudas un poco justamente a la parte más cinematográfica con algo visual, se volvía muy abstracto, ¿no? Y aparte hay un tema con los archivos, sobre todo con mucho archivo gráfico, que, digamos, tanto en la autobiografía de Sebrelli como en muchos libros, él cuenta que parte de su primera formación fueron nació en 1930, o sea que la cultura mediática que se popularizaba, que era el disco, el cine, las revistas sobre cine, las revistas sobre la radio, es parte de su formación y que está de algún modo en varias de las cosas que escribe, y nos parecía como en ese imaginario de esa época, de las revistas de donde aparecía Gardel en su momento, y las revistas contemporáneas, a la vida actriz, tenía que formar parte, y nos dimos cuenta que ahí empezaban a pasar mundos estéticos, porque en la época de Che hay todo un mundo que yo creo que la revista Life impuso como una gráfica muy neutra y muy blanco y negro, con algún toque de color en algún grafismo. Y bueno, aprovechemos eso para contar que lo que estamos viendo también es como una gran revista o un gran programa sonoro de radio con la voz de Gardel y con el tema de Gardel y con la voz de Vita. Que ilustren no solo las ideas que dice, sino que te ayuda a meterte un poco en el mundo de donde él empezó a pensar estas cosas. Estos 4 mitos que toca la película, el documental, que son Gardel, Maradona, el Che y Evita, tienen algo en común que tiene que ver, para empezar, bueno, además de la masividad, el hecho de que, según Sebrelli, yo coincido, fueron como inflados de alguna manera. Ahora, hay una relación necesaria, seguramente, con el autoritarismo, con cierto tipo de cosas tábiles que los argentinos que aceptamos cosas. Hoy nos encontramos en una situación terrible, ¿no? Es decir, parecía como que en lugar de aprender de todas esas cosas hemos retrocedido, porque evidentemente los mitos actuales son incluso menos estéticos que lo que podía ser Evita o el Che, ¿no? Que tenían algo de Gardel, que tenía algo estético, y éticamente podían ser muy discutidos. Ahora son íconos éticos y estéticamente repelentes. ¿Pero qué hace que nosotros sigamos apelando a ese tipo de mecanismo para poder funcionar como sociedad? Eso hay que hacer un largo estudio de psicología y de psicología de masas, que ahora no tenemos tiempo para hacerla, al caso nosotros. No, igual hay algo, perdón, de lo que vos mismo decís en el documental, que tiene que ver con cómo se va hilando todo esto y por qué el documental termina con el Mundial 78 y con Malvinas, que por ahí, en una mirada más general, si no viste la película, no entendés cómo llevas los 4 íconos a esto. Me parece que la lógica es un poco la lógica que lo van a todos, la del nacionalismo y lo de la humanidad. La tendencia esta que vos decís que es muy interesante de la sociedad argentina, como a la cohesión, esta cosa gregaria de que lo que piensa uno lo piensan todos inmediatamente y que cuesta mucho el pensamiento crítico. Relacionando la peli con lo que nos pasa ahora un poco con respecto a esto de decir no hay oposición, ¿no? El cántico constante de no hay oposición. A mí me parece que en realidad lo que falta es el pensamiento crítico, y que fue lo que nos gustó de Sebrelli, y por eso quisimos hacer una película sobre lo que él piensa. En este momento el pensamiento crítico no está, para mí, articulado en una oposición, pero tampoco está, por ejemplo, en el cine. Digo, es cierto que en los últimos años, por lo menos en la época del kirchnerismo, el cine político, verdaderamente político, escasea. Hay un cine que puede ser sobre los 70, pero que en este momento para mí es un cine que ya es más histórico que político, porque no cuestiona la mirada dominante, ni cuestiona el poder. Me parece que termina siendo como un cine de época, pero no un cine verdaderamente político. El único cine político que para mí hay últimamente que a nosotros nos gusta es el cine de Enrique Piñeiro, Filippelli con Secuestro y Muerte, que si bien es una película histórica, justamente al poner en cuestión la mirada canónica histórica que construye el relato del poder actual, bueno, también pone en cuestión algo de la actualidad, que creo que es un poco... Cuando vos empezaste a ver
cómo era toda la historia de Evita, de los colegios, cómo hablaban con los chicos, lo que se le metía a los chicos en la cabeza, con las películas? ¿Qué sentiste? Y concretamente, mira, eso hay mucho material, muchísimo en el archivo de la Nación, que puedes quedarte semanas enteras viendo, no sé, material audiovisual de noticieros y de... Te das cuenta que había fue una época en la cual por primera vez alguien entendió que había que registrarlo todo y que había que sistematizarlo y que había que hacer de eso un credo masivo. Es muy impresionante, por ejemplo, ver que buscar fotos de la Fundación Evita y hay cajas y cajas y cajas. Pero de la misma esa onda que los chicos se van a dormir pensando en Evita, que Evita es más que la madre de la propia. Y es impresionante. Mi primera impresión fue, esto que yo creo que es agobiante, no es nada. O sea, eso habrá sido algo realmente asfixiante. Que si hay muy pocas personas que alcanzaron en ese momento que fueron conscientes de Cortázar, y en el caso de Cortázar es famoso porque fue en esa época un poco atosigado. ¿Por qué de esa época? Bueno, yo pensaba que pasé mis primeros años de infancia en la República Conservadora. Asistí a lo que yo llamo el hito. Bueno, nací prácticamente en los días del golpe militar del 30 y de la crisis económica mundial. Es decir, dos signos que me acompañarían toda la vida. La dictadura militar, en fin, pareciera que ya desapareció, pero la crisis económica no la abandonó jamás. Y después, bueno, viví el comienzo de lo que para mí es el ciclo histórico funesto, que empieza en el 43, porque el 30 fue el borrador, digamos, pero fracasó. Pero el 43 triunfó por 40 años, porque bajo distintos gobiernos, pseudo-democráticos, dictaduras militares o civiles, hay un estilo que empieza en 1943, yo lo viví, estaba en la escuela, y me entero a las 10 de la mañana, empiezan los padres a buscar a los chicos, golpe militar, 43. 4 de junio, 1943, 10 de la mañana. Ahí empieza, yo creo que la hecatombe de la Argentina. Y dura hasta el 83. En el 83 yo con gran esperanza, gran expectativa, que fue, en cierto modo, amenguando con el fin de Alfonsín, después con el fin, hasta, yo diría que hasta el 2001. Desde 2001 en adelante yo creo que esto ya no es una democracia, es una pseudo-democracia. Desde el 2001, no ahora, desde el 2001. Lori Sanata sostiene que Perón en el 43 se da cuenta que empieza a terminarse el fascismo en Europa y él que tenía ideas fascistas, sí, hace una especie de switch, como una gambeta posible para poder seguir llevando adelante lo que él quería en un mundo donde el fascismo había sido derrotado. Porque de alguna manera hay muchos condimentos y muchas prácticas fascistas que se mantuvieron. Sarlo no acepta, por ejemplo, que este gobierno tenga condimentos o cosas fascistas. ¿Vos qué opinás? Yo creo, eso yo lo he analizado muy bien. Hay límites muy imprecisos entre lo que se llama bonapartismo o cesarismo, el fascismo, el populismo histórico y el neopopulismo latinoamericano. Todos se mezclan, no son exactamente iguales, no es posible. Hitler nunca va a existir, Mussolini nunca va a existir, pero hay ciertos elementos que son comunes. Es decir, el fascismo es una forma extrema, radicalizada del bonapartismo, que es lo que yo nunca califiqué directamente al peronismo como nazifascismo, como hacían los antiperonistas de la época. Lo califiqué como bonapartismo. Hoy prefiero utilizar el término de Max Weber, cesarismo plebiscitado. Eso es más exacto. Son categorías universales, no son inventos de América Latina ni de la Argentina, estudiados por Marx en el siglo XIX y por Max Weber a comienzos del siglo XX, cuando ni siquiera conocía el fascismo. Es decir, que eso es todo así, son matices. El neopopulismo actual no es exactamente igual al populismo del año 40, pero tiene bases en común. Y el populismo de los años 40 no es exactamente el fascismo de Europa, pero tienen cosas en común. Hay que saber
discernir lo distinto de lo parecido y lo parecido de lo distinto. Nada más, yo siempre he hecho eso en todo, desde que empecé a analizar este fenómeno. ¿Cuál es la relación que vos encontrás entre el culto de la personalidad política, como fue Mao, o como fue, como intentan hacer con Cristina, y el culto que se hace también a estos ídolos que vos, estos cuatro ídolos que vos tenés que explicar? Bueno, lo que pasa es que hoy tienen menos posibilidades, que están más acotados. Si mira Mao, que es una civilización como muy distinta, pero si mira Mao, Perón hacía cosas que no las puede hacer Cristina. En cierto modo, Cristina y Chávez son más democráticos que Perón. Porque Cristina lo que está por hacer, todo lo que tiene que hacer Cristina para terminar con Clarín. El Clarín de la época de Perón fue La Prensa, que era un diario famoso en el mundo, el mejor diario que existía en América Latina. No hizo tantos problemas de congreso, directamente lo expropió y se lo entregó a la CGT. Esto no lo puede hacer Cristina. Estas manifestaciones espectaculares, estas marchas de millones de personas como las que hubo el otro día, era inconcebible en la época de Perón. No se podía hacer, no podía juntarse más de 50 personas porque venía la policía y empezaban los tiros. Las campañas presidenciales, no durante todo el año, pero era imposible hacer ningún tipo de manifestación pública, sino las campañas presidenciales les permitían al partido opositor, que era el radicalismo, hacer un acto en Plaza 11 o en Plaza Constitución. No en la de Mayo. Ni en la de Mayo ni en ninguna plaza céntrica, era imposible. Y después, al final, terminaba cayendo la policía. ¿Se le damos a Alfonsín eso? ¿Cómo? Digo, más allá que la calidad institucional que Alfonsín garantizó se fue deteriorando, pero que todavía haya ciertas No. Con Alfonsín y con Menem, hoy tan denigrado, pero hubo algo parecido a un país normal, a una democracia, hubo libertad plena. Eso se termina y con De la Rúa también, ¿no? Eso se termina. Jack Walker es una especie de monstruosidad. Es el hombre que fue derrotado democráticamente en las urnas y que después es un factotum en el derrumbamiento de ese mismo gobierno y se pone él como presidente. Y encima elige a su sucesor en alguien que estaba completamente desprestigiado, porque los que digan que Néstor era un desconocido, Néstor era completamente conocido de Santa Cruz. Había que ir y preguntarle a la oposición en Santa Cruz cómo gobernaba. Era un gobierno totalmente represivo, perseguidor de la oposición, corrupto hasta decir basta. Eso se sabía, nadie le hizo caso. Entonces el Orban, y además empieza el modelo económico populista, se empieza bajo Duarte. Lo que pasa es que en ese momento salíamos de un derrumbe y cualquier cosa era mejor. Pero lo que pasa, el derrumbe económico actual es consecuencia de una política que tiene una línea que nunca se modificó desde el Relesbenikov hasta ahora, que no hay ningún ministro de Economía, no sé quién era, y si no, o cualquiera de ellos. Es la misma. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo las malas consecuencias. La inflación siempre pasa lo mismo. Los primeros años todo va bien. Con Perón, a Perón le duró hasta el 40. En el 40 Perón tuvo que cambiar, hasta el 45, hasta el 49, 50. Y después tuvo que cambiar. Lo que pasa es que siguió con el mismo discurso y cambió de política. Se acerca a Estados Unidos, se acerca al campo, congela los salarios, porque empezaba la crisis. Bueno, eso no, dice que no, yo soy, esa teoría ahora de que Néstor era bueno y Cristina era mala. Fue más pragmático, pero ¿no? Como que ahora parece que cuesta más corregir el rumbo. Claro, pero fue más pragmático, sí, pero ahora era más pragmático. Sus propios dogmas, sí, se quedan más fue más totalitario, llegó más lejos el totalitarismo, los libros, los textos escolares, todo eso que todavía, Cristina, si llega a ganar ahora una tercera elección, vamos a tener los libros escolares, Néstor te ama, eso no hay lugar a duda, pero base a eso. Bueno, haremos otro documental, ¿eh?
Ahora, ¿cómo...? Sí, no lo vamos a poder. Ahora, yo no conozco mucho y te lo pregunto por soltar casi una curiosidad. Nosotros vemos un montón de gente que nosotros hemos conocido, hemos tratado, hemos discutido, hemos hecho cosas en común, estoy hablando de intelectuales y gente de la cultura, están apoyando este proceso. Pero hasta ese punto son capaces de apoyar también. ¿Cómo se llegó? ¿Había en aquella época, en la época del peronismo, algo parecido? En la época del peronismo había tanta cantidad de intelectuales de la izquierda apoyando. Eran intelectuales de segunda línea, más de segunda línea. Y eran muy pocos, eran muy pocos. Y muy pocos, y además no eran usados, porque los pocos interesantes que podía haber tenido Calabrino, Ortiz, Jauretche, etcétera, Marechal, el peronismo los desechó, porque Perón no quería, ni a Perón ni a Evita, no les gustaban los intelectuales, ni Cook tampoco, eran tipos que estaban marginados por completo, marginados. A Cook nunca le renovaron, fue diputado en la primera y no se lo renovaron, es decir, que estaban totalmente marginados. En cambio, Cristina manipula, se las da de intelectual, manipula. Yo, por supuesto, no creo que jamás haya terminado de leer el libro de la clave, pero lo utiliza, lo manipula, le da prestigio y bueno, digamos lo que es esto. Pero son fenómenos distintos. No había una carta abierta en la época de Perón en el bolchevismo. No hubo. ¿Vos has leído el documento de la abierta? Sí. Ahora menos, ahora ya casi no lo leo. Son realmente. Sí, son realmente. Bueno, así es como que es difícil justificar una cosa, entonces se tiene que dar muchas vueltas. Y aparte de que ellos escriben así, porque están influidos por la prosa postestructuralista, que es una prosa totalmente hermética. Eso ya eran así siempre. Ahora aplicados, pero aplicados a una política populista es una especie de disparate. En off, ahora están teniendo una voz distinta, en off y off, ¿no? Sí. ¿Pasa lo mismo? Si yo acá con Horacio González dice una cosa en público y otra en privado. Otra cosa en privado. Sí, yo creo que algunos de ellos. Y otros ya directamente están entregados. Foster está entregado, es aplaudidor, aparece en los actos aquí aplaudiendo, ahora va a ser diputado, ese ya está entregado. Porque además, claro, hay una cosa muy importante, eran escritores algunos de ellos, como que escribían libros que se venderían 100 ejemplares, más o menos, que leían los alumnos obligados para dar el examen. Y hoy es una estrella de televisión, aparece en televisión, reportajes, va a ser diputado, y bueno, cambió su vida. Es muy difícil que él pueda tratar de cambiar. ¿Qué va a volver? ¿Va a volver a la cátedra en la UBA con 5 alumnos? No. Igual hay una cosa rara en nuestro país que, digamos, en la historia del arte, con la historia de las ideas filosóficas o políticas, tenés siempre tipos que piensan en su momento, cuestionan. Y en Argentina, durante el kirchnerismo, claramente, masivamente, el mundo de la cultura, el mundo del pensamiento, se volcó críticamente. Y también en la guerra de Malvinas, que nosotros tocamos que no podemos explayarnos mucho en un documental porque habría que hacer un documental aparte, pero es curioso, por ejemplo, un tipo muy valorado como un gran intelectual argentino, como Néstor Sábato, apoyó el mundial y apoyó la guerra, pero lo apoyó con una vehemencia muy llamativa, y eran muy pocos tipos. Borges ironizó sobre la guerra. Borges a las 7 de la mañana lo llama por teléfono Neusta y le pregunta qué opina, dice tanto lío por un par de piedras pómez. Claro. ¿Te acordás de eso? Pero era el único, y era el único y se lo podía permitir porque era un tipo, por otros motivos, intocable también, pero digo, masivamente, basta ver con ver los tapes de las 24 horas de Malvinas y está muchas de las caras que hoy son kirchneristas, todas apoyando a la guerra, a Galtieri, diciendo que darían la vida. Eso es otra cosa, esas cosas que yo no alcanzo a entender cómo es que, porque en realidad los mismos que apoyaban a la Alianza, que apoyaban a Alfonsín, son siempre apoyadores de algo, de la coyuntura. Son apoyadores de algo, pero son los mismos tipos, son los mismos tipos. No hay una cierta coherencia. Hay coherencia en el apoyador. Y la coherencia del apoyador. Es como si apoyar lo que se
enuncian una coyuntura, sea un valor en sí mismo, entonces siempre hay que apoyar. No puedes estar en contra, no puedes empezar ahora amargado. No, cuando empezamos a criticar el Alfonsín, el porteño, pero como recién empezó a dar el tiempo, ya se ve. Claro. Ya te han reído, si no estás amargado, si no estás amargado, no querés a nadie, ese es el tipo de cosas que yo estoy tan acostumbrado a ver. Ese espíritu crítico, ese espíritu crítico. Yo no parecería como tan contra la corriente en una sociedad un poco más pluralista. Lo que pasa es que si no estás con el pensamiento predominante y único, bueno, ahí sos un tipo ultra pesimista y demás. Pero yo creo que algo de eso también. Supone que algunos de ellos eran como vos, eran críticos todo el tiempo y de repente viene un presidente y le hace así en el hombro, lo escucha y dice, sí, el tipo me escucha a mí, como presidente me escucha a mí. Entonces lo dijo, era increíble, me tuteaba un presidente, nunca pasó. Bueno, pero hay que tener un poco de espíritu. Pero muy triste, más frío, eso intelectual mucho Lula. Digo, eso es para que reverlo con el analista y decir, no, ¿qué pasa con mi ego, con mi autoestima? Sí, claro. Porque venga un tipo que llega al poder y no sé cómo llega al poder, ni sé. Pero un tipo así me consulta. Me consultar a el presidente. Claro. Y eso mismo que pasa en la ley intelectual, lo que pasa con los funcionarios, que son los funcionarios de mañana del otro y pasado del otro, pasa en la sociedad también. Digo, esta sensación de poder estar refundando la Argentina todo el tiempo. A mí eso me llama la atención, ¿no? Como, digo, esta sensación de que lo malo es el pasado y que ahora vamos a ser la gran nación que estamos destinados eso pasa, pero perdón, eso pasa en la pintura. En la pintura pasa de cosas, vos agarras tipos como la cámara o pintores excepcionales, hoy no valen un mango. No valen un mango. Y valen siquiera, y dentro de poco no va a valer siquiera un mango y va a valer todo el tiempo se rompe y empieza nuevo. Hubo 5 nuevos cines argentinos. Pero va a terminar, ¿qué van a hacer juntos de nuevo? Porque seguramente ya que les salió bien esta vez van a hacer otro, ¿no? ¿Qué van a hacer? No sé, no se van a tener así, ideas ahí. Amatorias. Pero hacer puntos. Sí, ahora. Sí, yo creo que hay que seguir con esa idea de narrar historia. Y antes habíamos pensado, antes que surgiera la idea. ¿Vas a tomar clases de teatro para el próximo? No. Actuó bastante bien. Sí, no, el padre se lo vio bien a tipo. Le digo que se iba caminando por esa callecita. Eso se lo robamos, no quería. Le dijimos, bueno, andaste allá y como digo, lo filmamos. Muy bueno. Pero parecía un buen final, tipo yéndose solo en un callejón vacío. Le hicimos varias retomas, fue de la. Me hizo acordar una escena de Herzog en Gaspar Hauser cuando se va el tipo se de espalda, el que era, ¿cómo se llama? El escribano, chiquitito. Ah, sí, no me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama? Las sillas es un tema muy usado en el cine, pero acá ha salido bien porque la calle era muy linda y estaba y tu espalda era buena, ¿no? Tu espalda, sí, bien. Bueno, y haremos, antes tenemos un proyecto de un documental sobre Buenos Aires. Yo digo, me sigue interesando eso, ir haciendo un fresco histórico de la evolución de Buenos Aires, la decadencia, todo eso. No sé, ¿qué te parece? Me parece bien. Eso sería interesante. Hacer una cosa tipo mostrar los barrios, claro, sí, mostrar los barrios, cómo se vino la estética, la cosa, todo. Yo viví mis primeros años en el sur y lo que es el sur oído, se pueden mostrar películas de otra época, fotos y después ir mostrar el barrio, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ha decaído, lo que eran los cafés, es muy interesante. No una cosa, no postales. Pero si un tipo hace poco que estaba vivo, que él pescaba en el riachuelo. Sí. No, y aparte yo llegué cuando un chico que un día al costanero con compañeros del colegio que se llamaban Costanera Sur y nos metimos, habrán metido unas escalinatas y meterme en el agua y digo, si existía yo en el verano iba a la Costanera Sur y me encontraba con gente como Estela Canto, por ejemplo, que vivía por ahí cerca y también iba a tomar. Y sabes ese boliche para tomar cerveza buenísimo. Múnich. Ah, la Múnich. Magnífico, la Múnich era. Pero de eso van a ser esas cosas. No, a mí se me ocurre, no sé si ellos. Un programa de televisión habíamos pensado de media
ahora, donde Sí. agarramos un archivo y Sí, sí. Gabriel, a partir de ese archivo desarrolla algo. Como, temática, además, sí, como él sí. tiene una cosa tan amplia, donde es un erudito del cine, sabe mucho de vida cotidiana, como agarrar un tema por tema por- capítulo. eso sería- Ese es un tema, la Costanera, La buenísimo. Costanera buenísima, y es algo que ya no existe. Hay un cuadro de Marcia Suárez, la costanera, que son buenísimos. Ah, Ella lo conoció. ¿Marcia? Más que la costanera actual. No, ella contó, bueno, ella tiene edad. Y la particularidad esta de que Buenos Ah, no, lo he Aires. dicho. Buenos Aires. Y sí, la hija, es la hija de... Sí, sí, yo la conozco. el señor Schwartz, El señor Schwartz. Sí, Claro, fue, librero. Sí, sí. Este fue mi primer editor. ¿Qué edad tiene ella? Sí, yo era un compañero de Bellas Artes. Ah, como era Bellas Artes. No, Claro, lo que pasa es que Buenos Aires. Entonces, yo prefiero no pensar en la gente que conocí cuando era chiquito. Bueno, muchas gracias. a vos. Gracias a vos. Gracias.